Hola, muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este espacio de aprendizaje. En nombre del Centro de Atención Psicológica Ananda e Ikigai, les agradecemos mucho su presencia y su participación en este espacio. Mi nombre es David y estaré apoyándoles en la parte técnica durante toda la sesión, al igual que se va a empezar a grabar la sesión para las personas que requieran el material digital posteriormente después de la sesión. Nos da mucho gusto contar con la presencia de nuestra tallerista, la psicóloga Michelle, quien cuenta con formación en tanatología y será la encargada de impartir el taller. Psicóloga Michelle, sea usted toda bienvenida a partir de este momento. El espacio es todo suyo y voy a estar al pendiente por cualquier situación que se llegue a presentar. Y bueno, la dejo. Bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero se encuentren todos muy bien el día de hoy. Me presento, soy la psicóloga y tanatóloga Vanessa. Y pues bueno, Vanessa o Michelle, como gusten llamarme, no hay ningún problema. Pues bueno, el día de hoy vamos a presentar justamente la parte de duelos y pérdidas en fechas significativas. Me gustaría, antes de iniciar, están aquí por algo informativo, están aquí para trabajar la parte de sus duelos, para poder aprender un poquito más del cómo lo están viviendo. Quien guste participar puede levantar la manita. Ok, muy bien, Nayeli. Trabajo para el sector funerario, siempre lo había yo hecho en cuestiones académicas, pero en abril falleció mi papá. Okay. Entonces, lamento mucho tu pérdida. Más formas. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Nayeli. ¿Alguien más que guste? Sí, Leticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Gracias, maestra. Yo soy Leti de Zapopan, Jalisco, y estoy estudiando un diplomado en tanatología. Me interesa dedicarme al acompañamiento tanatológico y esto del calendario me parece muy interesante porque es como ir recordando en cada fecha especial. Es como que si llegaras nuevamente al duelo y nuevamente al duelo y ya parece irlo superando, y lo digo por experiencia, por mis propios duelos, parece que ya lo va superando y llega nuevamente una fecha importante. Entonces sí me interesa mucho, a pesar de que estoy tomando un diplomado, me interesó mucho en específico. Y por eso estamos aquí, para aprender más y tener más oportunidad de apoyar a las personas que estén pasando por este proceso. Claro que sí, muchísimas, muchas gracias por la participación. Y claro, estamos en constante en esta parte del duelo, pues constantemente estamos como un subir y bajar, ¿no? Yo siempre lo he mencionado, el duelo no es siempre lineal, se llegan fechas, hay momentos, y no solamente a lo mejor las significativas que tenemos, en este caso, no sé de dónde sean, pero por ejemplo hay costumbres que es Día de Muertos, que es cuando se mueve un poquito de forma emocional, que también en esta parte Navidad, Año Nuevo, pues no son estas únicas fechas significativas, hay muchísimo más, y no solamente las fechas, sino aquellos momentos, lugares que hacen que pues a veces podamos retroceder a lo mejor en ese duelo, o que incluso en esta parte podamos
nuevamente vivirlo de forma emocional, pero que aquí va a haber algo que les puedo mencionar, que no siempre es por un retroceso o que no estemos avanzando en el duelo, sino que forma parte de justamente de todo este proceso que vamos a llevar. Muy bien, ¿alguien más que guste participar? Estamos dando unos minutitos para los que están ingresando. Sí, claro, Aline. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ali. Yo soy del Estado de México y estoy aquí hace un mes perdí a mi novio por un accidente, entonces pues ha sido complicado. Gracias por la participación y mi más sentido pésame, Aline. Es muy poco el tiempo, pero pues bueno, es como si estuviera ahí congelado, ¿no? La parte en la que el tiempo avanza, pero tú sientes que no, y forma parte del duelo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Tenemos todavía 2 minutitos para dar este inicio. Iniciamos 5:10. Ok, aquí Elena dice, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Muy bien, voy a hacer unas preguntitas. Ya solamente nos quedan 2 minutos para darles un poquito de espacio a los que van a entrar. Les vuelvo a mencionar nuevamente. Marta, platícame, ¿cuál fue tu interés en este taller? Hola, buenas tardes. Yo soy Marta, radico, bueno, en Cancún, aunque ahorita estoy en Ciudad de México y estoy terminando un diplomado en tanatología. Ya la había estudiado hace muchos años como proceso personal y ahorita me gustaría acompañar a otras personas. Siempre he sido muy, ¿cómo se podría decir? Muy seguidora de los rituales. Yo en lo personal y en lo general veo que es es como un bálsamo para el alma, para las personas cuando llevamos a cabo un ritual de manera pues ordenada, correcta, profunda, conectando con las personas. Entonces vi el anuncio y me llamó la atención, me gustaría aprender más para hacerlo de una manera pues más humana, más profunda, más empática. Es por eso que estoy aquí el día de hoy y agradezco a las compañeras y compañeros y profesora que estamos aquí, porque creo que entre todos podemos contribuir en un poquito para acompañarnos también. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Sí, pues forma parte justo de un acompañamiento, los rituales que ayudan a poder uno pues, identificar en qué etapa estamos y otra la parte en la que nos ayuda a aliviar, ¿no? Como mencionabas, este pesar que tenemos aquí lo manejamos, lo decimos desde la muerte, ¿no? Pero se maneja también desde el trascender, ¿no? Muy bien, pues bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Les voy a comentar las siguientes indicaciones. A partir de ahora, pues bueno, no me voy a ver, voy a presentar las diapositivas por si en algún momento se me pierde la señal, ya que de repente me falla mucho. Sin ningún problema me pueden encender el micrófono y pueden mencionarme, no se está viendo las diapositivas, o también en esta parte de pues, no te escuchamos, o si de plano está muy mal mi internet, ¿no? ¿Alguna otra indicación? Pues bueno, voy a tratar de que cada diapositiva, pues bueno, podamos haber una retroalimentación también para que me puedan ir realizando las preguntas que ustedes quieran. Aquellos que no pueden prender el micrófono, sin ningún problema pueden comentarlo por mensajes. Yo los voy a estar revisando cada diapositiva o cada 2 diapositivas. Pues dado estas indicaciones, voy a presentar las diapositivas y
y me comentan si pueden verlas. Yo ya aquí ya me aparece que ya están, pero no sé si a ustedes. ¿Listo? Muy bien. Pues bueno, duelo y fechas significativas. Primero vamos a iniciar con la parte sobre qué es el duelo. Pues bueno, ¿qué es el duelo? El duelo, pues justamente viene de la parte que significa dolor, que es a través desde una pérdida significativa. Es una experiencia natural, es una experiencia que en cualquier momento cualquiera de nosotros vamos a estar constante ante alguna pérdida. Las pérdidas puede ser desde la muerte de un familiar o incluso desde la pérdida simbólicas. ¿A qué nos referimos con algo simbólico? Desde el rompimiento, desde una ruptura amorosa, desde un divorcio, desde la parte de rupturas de vínculos con familiares, con amigos, entonces igual incluso hasta cambios de lugares, que nos tenemos que mover por circunstancias del trabajo, porque ya no podemos vivir ahí, pérdidas de empleos, aquel empleo que soñé tener toda la vida y después me di cuenta que no era lo que yo esperaba, paso por ese duelo, etapas de vida, entonces todo el tiempo estamos perdiendo algo, ¿no? ¿Cuándo es que se transforma en un duelo? Ah, bueno, se transforma cuando esta parte de la pérdida se vuelve demasiado significativa, hubo en esta parte esto emocional, vínculos, hábitos que hacen que nosotros tengamos manifestaciones emocionales, manifestaciones físicas, manifestaciones conductuales, espirituales. ¿A qué me refiero con una manifestación? Pues bueno, a que voy a presentar ciertos síntomas, es decir, en lo físico, lo vamos a ver un poquito más adentro, más adelante, pero pues algún ejemplo es dolor de cabeza, ¿no? Referente al por qué no puedo dormir, no puedo dormir bien, lo emocional, tristeza, miedo, lo conductual y cognitivo también aquí entra pues en ciertas conductas, es decir, a lo mejor trato de ocuparme constantemente para no estar sintiendo o simplemente me la quiero pasar durmiendo o en esta parte simplemente yo continúo con mi vida normal, que a esto también ahorita lo vamos a ver, reitero más adelante, acerca sobre todas las manifestaciones conductuales y lo espiritual, ¿no? Aquí también lo metemos incluso desde este lado espiritual, si en la parte de alguna religión, que forma parte de alguna de las etapas que podemos entrar en, no sé, en tener cierto rencor hacia un ser supremo, o que ya nos alejamos totalmente de la religión, o entramos a alguna otra religión, o desde esta parte desde lo espiritual, a lo mejor sin ponerle tanto las etiquetas de las religiones, sino en el sentir del lado de una creencia hacia un ser divino, hacia el universo, o lo que puedan creer. ¿Qué pasa con esta parte del duelo? Pues bueno, nos vamos a ir adaptando en la parte de esta ausencia, de lo que estamos perdiendo. En esta parte estamos centrándonos justamente en el trascender, en la pérdida de un ser querido, en la pérdida incluso aquí no solamente del ser querido de una persona, sino también aquí lo vamos a poner desde una mascota. Y pues bueno, ¿qué pasa referente a o qué va a depender en este punto del duelo? Como lo mencionaba, historia de vida, cómo lo vamos a llevar, cómo ha sido nuestra historia de vida, qué tantas experiencias cercanas nosotros tenemos hacia la muerte, si ya habíamos tenido previas experiencias, es nuestra primera experiencia, qué tanto en esta parte también conocemos nuestras emociones, si en esta parte ya hemos llevado a lo mejor un proceso terapéutico, nuestro estilo de crianzas, desde nuestro entorno, cómo nos enseñaron a expresarnos. También aquí incluye desde los tipos de vínculo, no es lo mismo perder a llevar un proceso de duelo de una pérdida a un tío que fue lejano, a en esta parte a un papá o a una mamá, ¿no?
incluso hablando desde estos vínculos de papá-mamá, no es lo mismo la parte de perder a un papá que fue ausente a un papá presente. Todo esto va a depender, menciono, del tipo de vínculo y cómo se mantenía ese vínculo, ¿no? Las circunstancias de las pérdidas también en este punto es si fue por accidente, si fue una muerte violenta, si fue en esta parte por suicidio, si fue por enfermedad, aquí también lo vamos asociando, ¿no? Incluso en las circunstancias de la pérdida, si teníamos comunicación con la persona, si éramos cercanos, si éramos distantes, y aquí también entran los recursos personales, pues bueno, en esta parte desde un recurso personal, pues bueno, que si va acompañado también a lo mejor de esta pérdida, que era la persona que a lo mejor tenía más impacto en lo económico y pues ahora pues voy acompañado de estas pequeñas pérdidas o llevo constantes pérdidas en este punto y a lo mejor económicamente no tengo lo suficiente, entonces pues ahí o lo necesario, pues ahí bueno también pues de esto va a depender el duelo, de cómo lo vamos procesando y aquí también algo muy importante son las redes de apoyo que nosotros tenemos, si contamos con algunas, si no consideramos redes de apoyo, cómo son nuestras redes de apoyo, si en esta parte a lo mejor en lugar de que tenga un beneficio que me acompañen a otro lado que quieran estarme saturando todo el tiempo o que incluso en esta parte simplemente a lo mejor ni siquiera sean presentes y yo considero como una red de apoyo, ¿no? Creencias espirituales y culturales. Aquí también parte del proceso de duelo es qué es en lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que creemos que pasa, a dónde se va a ir nuestro ser querido? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en esta parte de las creencias acerca sobre la muerte? Aquí yo les tengo una pregunta. Aquí parte de todo esto, ustedes en este aspecto, ¿en qué creen? ¿Qué de las pérdidas que han tenido ustedes en este punto, qué consideran? ¿En qué se han apoyado desde esta parte espiritual? ¿Qué les han enseñado culturalmente? ¿Qué les han dicho? Alguien que pueda participar, ¿qué creencia tienen acerca también sobre la muerte? ¿La consideran como algo normal? ¿Tienen en esta parte de miedo? Ivonne. Hola, hola. Sí, te escucho. Bueno, sí, buenos días. Yo soy Ivonne, del Estado de México. Y bueno, pues sí, se lo considero algo normal, pues al final es como dicen por ahí, pues es lo único acertado que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es un proceso de vida. Gracias. Sí, es un proceso normal que, como menciona, ¿no? Parte de estas culturas lo hemos tenido como en esta parte, incluso de algo que tenemos certero es la muerte y no sabemos cuándo nos va a llegar. ¿Sí, Nayeli? En mi casa no hay problema con el tema de la muerte. Incluso aún trabajando en la funeraria, mi papá médico, siempre fue un tema muy abierto. Desafortunadamente, el contraste o el choque viene cuando la familia no lo entiende. En este caso, nosotros hablamos perfecto de la muerte, bromeamos con la muerte, somos conscientes de la cuestión médica de las personas. En caso particular, mi papá dejó estipulado, el velatorio se habla a tal hora, se cierra a tal hora, no quiero misas, no. Y fue un pleito con la familia. O sea, la familia nuclear, respetamos todo, hijos y nietos, pero hermanos y mamá, no, bueno, ¿por qué no respetan esa parte? Porque estábamos cayendo en contra de que si no le rezas, no se va a santificar, de que si no le haces misa, de que si no le... O sea, yo decía, no son rosarios, es alimentar a la gente 10 días. Y el gasto y la molestia,
No es algo a lo que nosotros estábamos acostumbrados, pero bien nos lo juzgaron como si no hiciéramos las tradiciones como se marcan. Claro, es que aquí ponemos también en este punto, como lo menciono, ¿no? En esta parte, este choque de, incluso a lo mejor desde esta parte de, pues de esas creencias, ¿no? Que tenemos, ¿no? Desde una religión se maneja de esto es lo que se tiene que hacer, porque si no, se puede ir al cielo o al infierno, ¿no? Y si no lo haces, pues bueno, pues lo siento por tu familiar, ¿no? Pues se va a ir, no va a descansar en paz, ¿no? Se utiliza mucho esta palabra, no se va a descansar en paz. Y bueno, realmente los rituales es para nosotros. Los rituales son para nosotros, para aliviar ese dolor y para sentirnos acompañados en ese momento en el que, y acompañar también, estamos en un constante acompañar, ¿no? Porque conocimos a la persona en alguna etapa de nuestra vida, por el vínculo y por la parte de despedir al ser que ya no nos va a acompañar en esta parte, pues más, ¿no? Ya formó su ciclo de vida. Y pues bueno, por eso les menciono aquí, ¿no? ¿Qué parte, cuáles son esas creencias que tenemos? Porque aquí también va a formar del cómo vamos a ir llevando nuestro proceso de duelo. Desde las religiones es un respetar, desde lo que también en este punto, como mencionas aquí, Nayeli, lo que dejan, porque ya en este punto también es muy válido, sí, podemos dejar qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Si nosotros así lo deseamos, podemos hacerlo, no pasa nada. Y ahí es entonces donde lo vemos desde una naturalidad que sabemos que en esta parte forma con nosotros la vida y la muerte, ¿no? Tenemos vida, muerte, pues bueno, hay que aprender que en esta parte es un acompañar constante. No sabemos. Y bueno, ya que menciono todo esto, como lo mencionaba, todo, esto conlleva cómo vamos a procesar nuestra pérdida, cómo vamos a procesar este duelo, cómo es que entonces nosotros, a través de nuestra historia de vida, del vínculo que tuvo esta persona, que tuvimos con esta persona, las circunstancias de la pérdida, porque incluso cuando hablamos de esta parte de pérdida de un ser querido, va acompañado de muchísimas cosas más porque es un cambio constante, ¿no? Si un ejemplo, en este caso de la pérdida por un cónyuge o la pérdida por la parte de un familiar con el que vivíamos o incluso a lo mejor hasta con un amigo, ¿no? Pues sí, en este punto, como lo mencionaba, tiene el impacto de un gasto que era la otra persona quien era el pilar, lo vamos a poner así, ¿no? El que daba el dinero, pues bueno, es un cambio constante porque entonces ahora tengo que en esta parte, pues, ver qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Le llevamos en este punto un sobrevivir en esta parte del proceso de duelo. Quisiéramos estar a lo mejor viviendo o en esta parte a lo mejor un rato tristes o quisiéramos procesar la pérdida, pero bueno, pasan circunstancias acompañadas, que aquí lo vamos a llamar otro tipo de pérdidas, como lo mencionaba aquí de los recursos personales, las redes de apoyo. Entonces es un cambio que tenemos drástico, es también vivir con la ausencia. Entonces todo esto es lo que va acompañado y a lo que le ponemos ese duelo. Mencionaba, es algo normal, es un proceso natural que todos vamos a pasar en cualquier etapa de nuestra vida. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, maestra, todo bien, gracias. Y muy bien. Como lo mencionaba, es un proceso, no un evento. No es como que en los rituales que en ese momento se realiza para un despedir, significa que después de este ritual yo ya me voy a encontrar bien. No, reitero, es el despedir y es el inicio de llevar igual mi proceso de duelo, ¿no? No tiene una duración específica, no es que en esta parte ya dentro de
de un mes, yo ya voy a, como lo mencionaba, pues ya voy a estar bien, o dentro de un año, todo depende de lo que mencioné con anterioridad. No es lineal, también se los mencionaba hace rato, es un subir y bajar constantemente, ¿no? Es subir y bajar, más en fechas que son significativas y en el primer año, porque en el primer año se vive la parte de esa ausencia y si en este punto, no sé, un ejemplo, mi familiar fallece a 2 días de su cumpleaños o a un mes o a 3 meses, pues bueno, se resiente porque a lo mejor, no sé, ya se tenía una fiesta programada, un viaje o algo que a lo mejor con el que se iba a compartir. Entonces nos empieza a mover esta parte emocional o aquellas personas que en este punto coincide o con que su fallecimiento es el mismo día de su cumpleaños. Pues bueno, aquí también en este punto, pues bueno, aquí se menciona desde bueno, su cumpleaños, pero igual es cuando falleció, ¿no? Entonces aquí se unifica y en esta parte, pues bueno, hace que es reitero, subir y bajar. No existen formas correctas, no hay un correcto, no hay un que me dijo tal persona que yo ya tenía que estar bien o echarle ganas, porque pues bueno, eso es lo correcto que tenemos que hacer, ¿no? O esta parte desde lo correcto, desde no sé, tengo que estar de luto 7 días y tengo que vestir de negro y entonces ya de ahí eso es lo correcto o no tengo que hacer fiestas, no tengo que festejar o tengo que hacer a lo mejor una convivencia porque pues bueno, eso es lo que me han dicho que es lo que tengo que hacer. No, no es una forma correcta, no es que en esta parte tenga que vivirlo de la misma forma que lo está viviendo mi familiar. El duelo aquí es único, sí es compartido porque fallece una persona, pero alrededor hay otras personas que lo conocen y que incluso siendo un familiar directo muy cercano, no por eso significa que entonces yo como hermano tengo que vivir el mismo proceso de duelo, no, porque podemos estar en diferentes etapas, puede significar de formas diferentes para mí, porque entonces ya también de una cierta edad pues tenemos diferentes creencias, ya no es lo mismo. Entonces, no es un que sea incorrecto o correcto. Y aquí que lo manejamos desde una pérdida. Pues bueno, es importante que podamos observar que las pérdidas, como lo mencionaba, es amplio. Es parte de la naturaleza, son elementos esenciales tanto de la creación, ¿no? La planta, aquí lo puse desde un ejemplo, la planta germina y la semilla se pierde, el día empieza y la noche se va. Es decir, tenemos cambios. Detrás de una pérdida viene una transformación. Al inicio y durante nuestro proceso de duelo no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir en un hoyo profundo o incluso en un cuarto oscuro, donde entonces no podemos ver nada, donde en esta parte está todo esto emocional, donde está la tristeza, donde está el enojo, donde está el miedo, que sentimos que en esta parte, cuando muere un familiar, no, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder sobrevivir sin ese familiar, o incluso esta parte de estos miedos constantes que se tienen, o incluso, reitero, ya cuando se tiene la pérdida, ¿qué se va a hacer? Entonces, una pérdida y un duelo genera a lo largo del tiempo transformaciones. Nuestra perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque también cuando tenemos un contacto directo con un proceso de duelo y son dolencias diferentes duelos, ninguno va a doler igual, ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por un hermano, no, todos son diferentes, como lo mencionaba, incluso ahí también es único. Entonces ahí vamos adquiriendo esas nuevas experiencias que nos hacen reconstruirnos a nosotros. ¿Duele en el proceso? Sí, demasiado.
Y aquí les tengo las primeras preguntas. Como forma parte, como lo mencionaba, pues, como forma parte del taller, les voy a pedir que puedan anotar estas preguntas, que van a ser fundamentales para la última actividad que vamos a realizar. La primera, ¿cuáles son las características que tenía mi ser querido, no? Si era carismático, si era sociable, si era apático, si era enojón, si apoyaba a todo mundo, qué características recuerdo yo que tenía esta persona. La otra es, ¿qué ha sido lo más difícil de hacer desde que murió? ¿Qué me ha costado? Aquellos que llevan a lo mejor, no sé, un mes, 3 meses, aquí pues lo vamos a poner desde, ¿qué me ha costado? Me ha costado levantarme o me ha costado en este punto entrar a su cuarto, ver qué voy a hacer con su ropa. Los que ya llevan tiempo, aquí lo van a poner a lo mejor y que ya llevan a lo mejor un poquito más de avance en el proceso, lo van a poner desde qué fue lo más difícil para mí de hacer desde que murió, qué me ha costado, o incluso del tiempo, como lo mencionaba, pues no es lineal, pero entonces aquí lo vamos a poner lo difícil, lo que fue más difícil o lo que ha sido difícil. ¿Cuál es el recuerdo más preciado que tienes? Puede ser desde un recuerdo de algún cumpleaños, de algún viaje, de algún momento, de algún consejo, que es con lo que yo me pongo a pensar en algún momento, en algún espacio, y empiezo a conectar con ese ser querido, empiezo a tener esta parte de algún momento, algún aroma, alguna canción. Y la última, ¿cuál es la enseñanza que más recuerdas haber recibido de su parte? ¿Qué fue lo que les enseñó? ¿Qué me enseñó en vida? Esta última es en vida. ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Tienen alguna duda con estas preguntas? No, maestra. Conforme vayan terminando, vamos a dar unos 5 minutitos, pero de igual manera, si necesitan un poquito más de tiempo, pues bueno, vamos a ir checándole más o menos y van a ir levantando las manos conforme vayan terminando. Si todos terminan antes de los 5 minutos, no pasa nada, continúo. Si tienen alguna duda, me pueden mencionar. Sí, sí, las Ay, tienen no, perdón, ya terminé. Es para eso, ¿no? sí, las tienen que contestar. Va, gracias. De nada. De igual forma, no es necesario que anoten todas las preguntas. Están presentadas a final del taller, les van a hacer llegar también estas diapositivas. Ustedes pueden anotar solamente las respuestas.
Muy bien, vamos a continuar. Estas preguntas nos empiezan a hacer también en esta parte a recordar. Nos empiezan a tener, a empezar a tener esa apertura para conectar con nuestras emociones. ¿Cuáles son las características que tenía? Y empiezo a recordar. Y al ir recordando, pueden identificar alguna emoción, tristeza, enojo, miedo o felicidad. ¿Qué es lo que ha sido más difícil? ¿Y qué es con lo que en esta parte me sigue costando o me costó? Y empiezo también a ir recordando. ¿Por qué me está costando tanto sacar esa ropa? Poder habitar ese cuarto. Poder eliminar ese contacto. ¿Cuál es el recuerdo más preciado? ¿Qué es con lo último que me estoy quedando? ¿Qué es lo que estoy recordando? ¿Estoy recordando en el momento en el que se fue? ¿O me vinieron en esta parte estos recuerdos de cuando estaba, si fue a lo mejor por diagnóstico de enfermedad, si cuando estaba sano? ¿Por qué escogí ese recuerdo? ¿Por qué es tan preciado para mí? ¿Pude conectar con algún recuerdo o me costó mucho? ¿Qué puedo ver que me enseñó? ¿Hubo algo? ¿O realmente en esta etapa en la que estoy siento que no me enseñó nada? ¿Qué puedo ver de una enseñanza? Se van a seguir quedando con esas preguntas y estas va a ser una guía para que lo utilicemos más adelante. Como parte también del duelo está constante el miedo y la inseguridad. ¿Qué pasa? Sentimos esta sensación que puede pasar algo, que sentimos que no vamos a poder salir de ahí, que sentimos que no podemos en esta parte soltar porque significaría olvidar. Tenemos esta inseguridad a ese futuro que es incierto. Y de cierta forma a veces quisiéramos, con el miedo y esa inseguridad, poder tener la parte de un control, poder saber que podemos tener todo ese orden, pero viene disfrazado de ese miedo. Aquí les tengo una pregunta y me van a nada más levantar la manita, ¿no? ¿Quién conoce esta parte de su emoción del miedo? ¿Quién sabe cómo se siente en su cuerpo? ¿Qué es el miedo? Que en esta parte, si también el miedo siento que es bueno para mí o cómo reacciono ante el miedo.
¿Conocen todo eso que les mencioné? Pueden levantar la manita. Los que sí. Ok. Cuando tenemos una pérdida, va acompañado de, en este punto, como estamos perdiendo algo, como lo mencionaba, va acompañado de esta parte de esta inseguridad. ¿Forma parte de mi proceso de duelo? Sí. Vamos a ciegas. El miedo al que el que pasará. Y aquí lo ponemos desde las fechas significativas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a pasar cuando se cumple un año? ¿Qué tengo que hacer en esta parte del día de la mamá, del día del papá? Ya se acerca. ¿Qué hago en este punto en el que a lo mejor sí perdí, y aquí lo voy a poner, perdí a mi mamá, falleció, pero mis hijos, ¿qué hago en ese momento? Estoy teniendo ese miedo, ¿no? Porque yo quisiera a lo mejor en esta parte decir, tomarme un espacio y no querer salir, y aquí lo manejo desde el lado de la maternidad, ¿no? Pero mis hijos tienen una mamá y van a querer festejar, ¿no? O aquí hablando desde cónyuges, mi pareja. Entonces van acompañados de estas fechas significativas que decimos, pues bueno, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sí es correcto y qué es incorrecto? ¿Qué me puedo permitir y qué no me puedo permitir? ¿Qué es lo que me está diciendo la gente que tengo que hacer y qué es lo que yo quiero hacer? La parte de la soledad, sentirnos desprotegidos. Y aquí es donde entra esto que mencionaba, la parte del sobrevivir. Estamos sobreviviendo y tenemos un miedo constante. Y luego no solamente desde las fechas significativas, de todo esto que mencioné, lo correcto, lo incorrecto, sino también desde la parte entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo lo tengo que vivir? Entonces el miedo y la inseguridad se forman parte, sí. No todo el tiempo, no es que sea el miedo sea constante, ya que si en este punto sí ya lo abarca un cierto, un mayor de 6 meses, y entonces ya tengo miedo constante en esta parte de incluso de salir, o en este aspecto en el que tengo miedo a que se pierdan las demás personas que amo, entonces ahí ya lo vamos a ir trabajando, pero al inicio sí es algo normal que vamos a tener, sí, el miedo y la inseguridad constante. Y para esto les voy a pedir que cierren los ojos. Vamos con otra actividad. Vamos a identificar nuestros miedos. Van a cerrar los ojos. No crucen sus pies, no crucen sus manos. Pongan sus manos hacia arriba, en la mesa, recárguenlas en sus piernas. Y ahora sí, vamos a empezar a respirar profundo. Vamos a inhalar
y exhalar. Respiramos. Inhalo. Y exhalo. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalo. Y exhalo. Dejo caer mi cuerpo y lo empiezo a sentir ligero. Al inhalar y al exhalar. Inhalo y exhalo. Van a traer a su mente la palabra miedo. Lo van a ver en grande. Ahora vamos a respirar nuevamente y exhalo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo se siente mi cuerpo con esta palabra? Miedo. Ahora le vamos a agregar pérdida. Miedo y pérdida. ¿Cómo siento mi cuerpo? Mis manos me empezaron a sudar. Sentí un escalofrío. Alguna parte de mi cuerpo no se puede quedar quieto, quieta. Siento que se me va un poco la respiración. Mi corazón me está latiendo muy rápido. Y vamos a agregar ahora esta tercera palabra, dolor. Miedo, pérdida, dolor. ¿Cómo me empiezo a sentir? Sentí a lo mejor algo más en mi cuerpo. Una opresión en el pecho. Pequeñas punzaditas en mi cabeza.
Ya que lo tenga, ahora vamos a respirar nuevamente. Inhalo y exhalo. ¿Cuál es esa fecha? ¿Qué fecha es a la que le tengo miedo a que llegue? ¿Y qué va acompañado? ¿O acaso será que tengo miedo a olvidar? A olvidar su aroma, a olvidar sus palabras, a olvidar su canción, su canción favorita, su lugar favorito. Que también está acompañado. Tengo miedo a perder a otro integrante, a algún familiar, a alguna pareja o incluso hasta mi propia muerte. Tengo miedo. O tendré incluso estas preguntas igual. ¿Estará bien? ¿Estará descansando? ¿Dónde estará? Respiro profundo, inhalo y exhalo. Identifico cómo está mi cuerpo. Tengo ganas de llorar. Siento un enojo. ¿Es hacia alguien, hacia una situación o hacia mí? Ok, lo repito nuevamente. Si va, si este miedo va dirigido hacia alguna situación, hacia alguien o hacia mí. Esta otra emoción, perdón. Miedo, enojo, tristeza. ¿Los demás me escuchan? Sí, ok. Marta, no sé si sea tu internet el que te está fallando. Volvemos a respirar profundo. Inhalo y exhalo.
Y ahora todo eso lo vamos a poner, todas esas palabras lo vamos a poner en un frasquito. Nos vamos a imaginar un frasco, nos vamos, si es algo mejor, algo que se volvió en un recuerdo, lo vamos a poner en un frasquito. Vamos a imaginar que tenemos un frasco, lo vamos a poner ahí. Lo vamos a tapar. Y ahora lo vamos a decir yo y van a decir su nombre. Yo Leticia, yo Nayeli, yo Elena. Hoy decido verte y reconocerte. Hoy decido verte miedo y reconocer qué emoción me está acompañando. Y ahí lo van a dejar. Volvemos a respirar profundo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Pueden abrir los ojos lentamente. ¿Por qué conectar con estas emociones? Pues bueno, porque vamos a realizar la parte de ese calendario y tenemos que, primero ya vimos unas preguntas, ya empezamos a recordar, ya empezamos a traer en esta parte características de la persona, recuerdos, qué es lo que me está costando hacer, ya empecé a conectar igual con estas emociones, conecté con el miedo y con emociones acompañadas. Ya empecé a ir identificando. Ahora lo tercero es lo último que vamos a hacer en este primer módulo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ivonne, platícame, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Me siento ¿Estar con alguna bien emoción? con la tristeza. Con la tristeza. Ok, muchas gracias, Ivonne. Aline, ¿pudiste conectar con alguna emoción? Sí, con la tristeza también. Con tristeza. Ok, muchas gracias. Si en esta parte alguien se sintió en esta parte a lo mejor un poco mareado, un poco cansado, o que empezó a sentir que como que le cuesta un poquito el volver y recuperar su respiración, tomen un vasito con agua. Agua simple, les recomiendo. Y vamos a dar continuidad. ¿Qué es lo que nos hace el miedo? Pues bueno, a veces nos hace, el miedo puede ser tan grande que nos puede hacer tapar, querer huir, querer posponer, queremos negar la pérdida. Es el miedo tan grande a tener que enfrentar la realidad, querer huir, querer desaparecer, quererme ir a otro lugar, iniciar de nuevo.
que incluso a lo mejor en esta parte puedo yo continuar con mi vida normal, sin es decir, sin ningún problema, pues bueno, ya es un duelo, ya pasó, todo bien, vamos a continuar, ¿no? Sí me dolió, sí ya lloré durante todo casi un mes, pero ya yo estoy bien, no pasó nada, ¿no? Y querer que entonces esa herida se sane muy rápido. Y nos exigimos en esta parte de tienes que continuar. O incluso el miedo nos hace que nos queramos estar en ese mismo lugar, porque sentimos que entonces en esta parte no vamos a poder, o que incluso ese miedo nos genera esta parte de ese bloqueo. No es que no quiera enfrentar el dolor, es que no puedo enfrentar mi proceso. No es que no quiera avanzar, es que tengo miedo, miedo al que puede pasar. Y todo esto es lo que va también acompañado y nos predisponemos ante fechas que son significativas, que tienen demasiado impacto en nosotros y no solamente en nosotros, sino que socialmente lo vemos incluso en muchos lugares, ¿no? Desde la parte de las culturas, como lo mencionaba, el día de la mamá, el día del papá, los cumpleaños, la fecha en que falleció, Navidad, Año Nuevo, San Valentín, el Día del Niño, todas fechas que son socialmente o que incluso de forma personal tenemos con nosotros. Viajes programados. ¿Y qué es lo que pasa con el duelo? Pues bueno, puede ser normal, es decir, referente a todo lo que les he comentado, puedo llevar un proceso, si en este punto el miedo está acompañado, pero no se vuelve mi principal emoción, pues bueno, voy a continuar sanando, me voy a enojar, sí, me voy a sentir triste, voy a ir llevando mis etapas de duelo, que más adelante las vamos a ver. Y en esta parte también tengo redes de apoyo, me he dejado sentir. Entonces voy a llevar mi proceso, en esta parte, como lo dije, bueno, entre comillas, normal, pero pues voy a llevar mi proceso en esta parte sin a lo mejor estancarme en alguna etapa. Y bueno, todo va a estar bien, voy a llevar mi proceso y ya un año, 2 años, ya voy a volver a reestructurarme, ya voy a tener un nuevo espacio. En este punto, pues sí, la pérdida va a estará ahí conmigo, pero ya no será el centro de mi vida. Ya empezará a nuevamente entrar en este lado de entonces ver hasta ciertas metas, adaptarme, dejar de guiarme por esta parte, como los mencionaba, ese miedo y todas las otras emociones que van acompañados y el peso de los recuerdos. ¿Cómo me voy a sentir? Pues bueno, sí, voy a recordar, pero voy a entrar en esta tranquilidad. ¿Me puedo sentir triste en fechas significativas? Por supuesto, es algo normal. No porque un duelo esté sanado significa que entonces ya voy a dejar de sentir tristeza, no, son fechas y son fechas que me tocan, pero ¿qué pasa? Me doy ese espacio y después, posterior a esto, continúo con mi vida. Duelo anticipado, bueno, los duelos anticipados es un poquito más dirigido hacia la parte cuando es un diagnóstico por enfermedad. En los procesos de duelo, cuando es anticipado, hay personas que incluso por las creencias de las demás
ponen esta parte de comentarios que les pueden inculcar, les pueden decir, pues bueno, ¿cómo es que tú estás tranquilo en estos momentos, no? Ah, sí, pero es que, pues bueno, yo en el transcurso del acompañar a mi ser querido en un diagnóstico por enfermedad, pues fui también en este punto, no es que lo soltara, pero fui llevando estas etapas y dije, pues sí, yo sé que va a pasar, que es una pérdida y que incluso a lo mejor, no sé, el doctor le daba 1 año y todavía alcanzó los 2. Entonces, a eso le llamamos un duelo anticipado. Es un poquito más dirigido hacia el diagnósticos por enfermedad. Los duelos complicados. ¿Cuándo un duelo se vuelve complicado? Cuando pueden pasar años y aún así yo siento que no puedo avanzar. Perdí mi trabajo, estoy consumiendo ciertas sustancias, me fui en el alcohol, alguna adicción, no quiero salir, no quiero que ni siquiera me toquen el tema de mi ser querido, porque a lo mejor me enojo, me siento con rabia o me pongo a llorar. Entonces se vuelve en esta parte complicado porque sentimos que no podemos salir de ahí y que muchas veces no lo hacemos consciente, pero no queremos. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo, porque no queremos en esta parte, no sé, tal vez por culpa, cómo me voy a permitir vivir sin la persona. Puede ser en esta parte de este duelo complicado, puede ser por muchísimas cosas en las cuales yo en esta parte no es que no quiera, sino que parte de este proceso, pues bueno, me está costando poderlo continuar. Duelos desautorizados, es decir, aquellas pérdidas de seres queridos que a lo mejor quedaron mal, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? No sé, me dicen, ¿cómo te vas a sentir triste o te va a doler esta parte de, un ejemplo, ¿no? De haber perdido una mamá o papá que no era ausente en tu vida, ¿no? Sí, pero a lo mejor en esta parte se vive desde otros aspectos, desde los hubieras, desde los quizás, y entonces se vuelve desautorizado hacia en esta parte de la sociedad, ¿no? O en este caso, aquellas parejas que en este punto a lo mejor no los aceptaba la familia, o se tenían muchos conflictos. Pues bueno, ahí también reitero, las redes de apoyo pues no están tan presentes y no le dan ese valor, ¿no? O la pérdida también de alguna pareja que menciono que a lo mejor en este punto eran parejas, pero eran segundas parejas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Se vive el duelo, por supuesto, no es que se juzgue o se ponga desde esta parte, desde esa etiqueta, es que ante un duelo y una pérdida no hay, reitero, no hay esa etiqueta, es el dolor que sentimos. Duelo acumulado. ¿Qué pasa? En este tipo de duelos es constantes, ¿no? Es decir, perdí a un familiar y después pierdo a otro en muy poco tiempo y volví a perder, no sé, otro familiar. Y entonces son duelos que se van arrastrando constantemente, que no los hemos sanado y estamos teniendo otra pérdida. Y el duelo congelado. ¿Qué pasa con este duelo congelado? Aquí lo menciono un poquito más desde, como ejemplo de estas, no sé si han visto las rosas, que son creo que son de fantasía, o que incluso hay algunas que sí las meten como reales y que les ponen cierto material que los hacen que se mantengan, que se conserven, que se vean bonitas, ¿no? Este sería en esta parte el ejemplo de ese duelo congelado, es decir, el duelo está ahí, no lo tocamos, podemos continuar con nuestra vida, ¿no? Incluso sí nos pueden hablar de nuestro familiar, pero podemos estar bien, podemos pasar bien las fechas, o eso es lo que nosotros creemos, pero por alguna u otra situación a nivel emocional o incluso
pasa algo que nos trae nuevamente un detonante, pues bueno, nos podemos desbordar, ¿no? Pero en ese momento pues está congelado porque no vivimos ese proceso, no vivimos estas etapas. ¿Cuáles son algunos de estos mitos? Pues bueno, uno, si vuelvo a sonreír significa que olvidé. No, no porque en esta parte de tu vida tienes noticias o pasa ciertas situaciones, tienes redes de apoyo, significa que entonces por una sonrisa es que estás olvidando a la persona. No, tus emociones no están dependiendo de esta parte de tu proceso de duelo, que signifique que por un momento estás pasando un momento agradable, es de que uno, o ya lo sanaste, que sientas que ya es un ya sanar completamente y que ha pasado a lo mejor, no sé, un mes, o dos, que en esta parte sí sonríes porque vas a algún lugar, porque como lo mencionaba, se tiene en algunos aspectos se tiene que mantener con ciertas rutinas y reitero las redes de apoyo o yo conmigo a lo mejor el estar acompañándome, pues bueno, claro que sí, habrá momentos, no todo el tiempo es que me voy a mantener enojado, que me voy a mantener triste, eso es un mito, el tiempo lo cura todo, ok, sí, utilizamos demasiado esta frase, ¿no? Pero no solamente significa que va a ser con el tiempo, porque conlleva más cosas, como lo mencionaba, la parte del cómo procesamos nuestro duelo, de el significado, los vínculos, los momentos, del cómo me siento yo, de lo que estoy pasando a mi alrededor. Entonces, no es solamente el tiempo. Después de un año ya deberías estar bien. No, ok, como lo mencionaba, parte del proceso del duelo, sí, es que en un año relativamente tienes que ya estar readaptado, ya tenemos que tener a lo mejor ciertos aspectos un poquito sanados, pero en dado caso que no sea así, no pasa nada, es como lo mencionaba, no hay una forma correcta e incorrecta. Cada duelo tiene su ritmo. Hay que ser fuertes. Bueno, es que la fortaleza también implica pues el permitirnos sentir y no porque en esta parte esté viviendo mi duelo y que en este punto hay un día que no me quiero levantar porque me siento demasiado triste, significa que entonces no soy fuerte. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí. Yo sí no entendí muy bien lo del duelo congelado. Es como si lo estuviera ignorando o algo así. No, no es que lo ignoremos conscientemente, claro. Vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Lo mencionaba hace rato del miedo. El miedo es tan grande que se activa en nosotros una parte de defensa, es decir, parte de nuestro cerebro pues dice, tienes que protegerte, ¿no? O tienes que protegerte de alguna u otra manera. ¿Y qué pasa? Entonces, como forma de una protección, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, vamos a poner esto a un lado porque hay otras cosas importantes que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces así es como se maneja, es tenerlo ahí, está ahí, el duelo está ahí, no lo podemos procesar porque porque puede que esté el miedo, que esté el miedo demasiado grande hacia qué es lo que va a pasar, o el miedo constante del dolor que sentimos en ese momento. Entonces, reitero, eso se congela o parte también desde lo que a mí me han enseñado o parte de mis creencias.
por parte de mis creencias, entonces entra en el que, pues bueno, las pérdidas sí, pero tienes que trabajar, ¿no? Tienes que hacer ciertas actividades y ya no tocamos la parte de este duelo, ¿no? Decimos, pues bueno, ya está sanado, o como lo decía, ¿no? Ya estuve un mes en mi proceso de duelo, ya lloré, ya me enojé, ya estoy bien. El duelo está ahí, el dolor está ahí, el enojo está ahí, pero no lo podemos identificar nosotros hasta que, y puede pasar incluso años en el que esté congelado y pasa un detonante, incluso hasta puede ser, no sé, ver una película y conectar con cierto recuerdo, puede ser a lo mejor acompañar a un amigo en algo similar, en una pérdida similar, y entonces ese duelo sale nuevamente, ¿no? Entonces se empieza a descongelar, empieza a nuevamente estar ahí presente y entonces, ¿qué pasa? Vivimos el proceso de duelo. ¿Sí quedó claro, Diana? Pues creo que sí. Sí, quizás se queda como guardado y en algún momento de la vida, pues algo lo detone y entonces sí se pueda, pues vivir el proceso. Claro. Claro, Bueno, gracias. de nada, sí. Aquí, como menciona, sí, se queda guardado. Por eso es que se dice congelado. Está ahí. Solamente que a veces, reitero, vuelvo a mencionar un poquito en este punto, pues bueno, por circunstancias, por creencias, por todo lo que está a nuestro alrededor, no, y aquí lo ponemos desde un mecanismo de defensa. ¿Qué nos referimos con un mecanismo de defensa? Lo que nos protege entra como en esta parte cuando nos enfermamos, que en este punto tenemos estos llamados protectores para que no nos dé tan fuerte, que nos protege. Pues bueno, así también en esta parte de lo emocional entra este aspecto de este escudo que nos está protegiendo y creemos que parte de este escudo pues es evitar el dolor o mejor no tocarlo y reitero, se queda en un espacio de nosotros, pero ahí está presente. ¿Y cómo es que nos damos cuenta, a diferencia de un duelo, en este caso, de un duelo normal, que así se tiene? ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, que incluso parte de este duelo congelado, sí, hay veces que no tenemos esta parte de estas etapas, sino simplemente es continuar, continuamos, como si estuviéramos en una etapa de no negación, porque sabemos que tuvimos esa pérdida, pero decidimos hacerla a un lado. O incluso mencionaba, podemos en esta parte sentirlo, pero es tan grande el dolor que parte de nosotros nos protege, entra ese escudo. Y entonces, mejor ni lo toques en este momento de tu vida porque está doliendo demasiado. Esto entra como desde este punto en el que pues, nosotros ni siquiera lo hacemos conscientes. Y eso Sí. no puede volverse, pues, sí, patológico, exacto. Exacto, se vuelve patológico. Y no solamente entra desde ese duelo patológico, que viene acompañado incluso ya después desde esta parte ansiedad, depresión, algún trastorno mental que podamos generar por ahí y cómo no, y cómo es que ya se dan cuenta, incluso ya se dan cuenta cuando en esta parte se empieza a tener crisis y a lo mejor van a terapia, llevan su proceso terapéutico y bueno, parte de esto se dan cuenta
que formó y que estaba congelado y por muchos otros aspectos, ¿no? Se dan cuenta que está congelado ese duelo y pues bueno, se empieza a ir trabajando, ¿no? Y ahí es donde, y ahí es pues ya acompañado, ¿no? Pero reitero, puede ser también incluso se puede descongelar por alguna situación, por algún momento, por algún recuerdo. ¿Qué pasa todo esto? Incluso también aquí parte de las fechas del calendario que vamos a hacer, pues bueno, aquí también entra estos detonantes que se puede ir descongelando, pero todo depende, como lo mencionaba, de los procesos y de lo que en esta parte nosotros, pues bueno, vamos desarrollando estos refuerzos en la vida. ¿Sí, Leticia? Maestra, ¿duelo evitativo y congelado es igualito? No, el evitativo nosotros sabemos, ahí lo decimos, ahí nosotros evitamos, es decir, sí lo vemos y somos conscientes que está ahí, pero decimos, no quiero, pero estamos conscientes que el dolor está ahí, que si nosotros lo tocamos, nos va a doler y no queremos. Entonces, ahí nos podemos entonces saturar y saturar de muchísimas cosas y ya tenemos no sé cuántos compromisos, ya tenemos tomando a lo mejor muchas clases o nos volvemos adictos al trabajo, pero sabemos que está ese duelo, no lo queremos tocar. Y es decir, incluso, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero parte de ese calendario que vamos a realizar, no sé, un ejemplo, se va a acercar 14 de febrero. Yo ya tengo planes. Yo me voy a ir, no sé, con ciertos amigos y me la voy a pasar toda la noche con ellos y no quiero estar en mi casa. ¿Por qué? Porque yo sé que si estoy en mi casa, tengo que estar en contacto conmigo y que voy a tener que ver ese duelo a lo mejor por fallecimiento a lo mejor de mi pareja y celebrábamos el 14 y pues bueno, no quiero. Entonces, ahí lo estamos evitando, somos conscientes, pero no queremos sentirlo. A diferencia del congelado entra que no somos conscientes que nosotros pues tuvimos que ponerlo, guardarlo en otro lado, porque si no, no íbamos a poder continuar con nuestra vida, continuar con nuestras rutinas, con nuestros hábitos. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué continuamos? Pues acompañemos su dolor. Sentir dolor desde una pérdida es normal. Es normal que nos duela. ¿Por qué? Si nosotros nos caemos y nos raspamos, nos duele. Incluso hasta si no tenemos a lo mejor la raspadita, pero sentimos la caída, sentimos el dolor. Entonces, claro, nos está doliendo desde una forma física, porque en este punto, pues nuestro cuerpo dice, pues bueno, estás cayendo, ¿no? Y desde una pérdida, pues también si lo ponemos desde un caer, es que, pues bueno, voy a caer, porque en esta parte, pues bueno, siento ese dolor. Claro que puede que toque fondo en algún momento de este proceso de duelo. Entonces es normal, por supuesto, es normal que un día yo no me quiera levantar, que no tenga ánimos, que quisiera estar en esta parte yo solo, yo sola, encerrado en mi cuarto, sin nadie. Claro que es normal que si veo una fotografía, si veo algún lugar, si se me aparece esa canción, lo sienta.
porque esa es la prueba, el dolor nos da la prueba en el que estamos vivos. Sentimos que estamos muertos, porque sentimos que se fue con nosotros una parte fundamental con ellos, ¿no? Sentimos que en ese momento, aquí lo ponemos desde esta palabra que se ha escuchado, ¿no? Muertos en vida. Estamos aquí, estamos, pero no estamos. Entonces, claro, es normal que parte de todo este proceso podamos sentir esto. Es importante que durante todo este proceso nos acompañemos, no nos juzguemos, no es que ya estoy cansado de vivir estos meses así, ¿cómo es posible? Es que ya tienes que salir. Bueno, es que, a ver, en este caso, a ver, Vanessa, conviviste con esta persona por muchísimos años, fue tu papá, fue tu mamá, tuvieron estos recuerdos, eso es lo que te está doliendo. A ver, Vanessa, sí, ¿te puedes permitir un día no levantarte porque te sientes triste? Sí, claro, es permitido. Se viene una fecha significativa y yo quiero pasármela solo, yo quiero pasármela conmigo mismo, yo quiero pasar en mi espacio. Claro que es permitido, porque me voy a estar acompañando. Si yo sé también que en esta parte me voy a sentir, no sé, que tengo ciertos pensamientos en que quiero atentar contra mi vida, pues bueno, también en este punto lo comparto. Y es una forma también de acompañarme. Estoy con mis redes de apoyo y puedo hacer a lo mejor algún ritual. Puedo escribir una carta, puedo prender una vela. No estoy obligado a tener que salir y tener que convivir. No estoy obligado también a tener que mantenerme encerrado. Voy a hacer lo que yo en este caso quiera en ese momento, lo que yo siente que me va a traer calma. Y bueno, hasta aquí porque creo que ya nos pasamos un poquito, ya son 6:32. ¿Qué es lo que les voy a dejar de tarea? Ay, es así enfrente. Les voy a pedir que ustedes realicen su calendario. Lo vamos a hacer aquí, pero ya no nos va a dar tiempo. Les voy a pedir que realicen su calendario. Ya en este punto lo pueden hacer digital, pueden imprimir alguna plantilla o pueden hacerlo simplemente en su libreta, no pasa nada. Lo van a hacer relevante en esta parte de significativas, inesperadas, con un significado personal, Navidad, algún cumpleaños, aniversario de fallecimiento, Día de la Madre o del Padre, Día del Niño, San Valentín, graduaciones, bodas, inicio de año, vacaciones, fechas religiosas, lugares específicos. Entonces, si gustan, pueden anotarlas o le pueden tomar foto. Y entonces vamos a empezar a hacer ese calendario, es decir, vamos a poner en esta parte cuáles son las fechas que son significativas para mí con un peso personal. ¿Cuáles son? Puede que a lo mejor Navidad para mí no tanto, pero sí algún cumpleaños. Puede que a lo mejor, no sé, graduaciones, pues bueno, graduaciones, tal vez si yo no comparta con eso porque parte de la pérdida no fue así. Vacaciones,
fechas inesperadas para los que en esta parte apenas llevan un mes con el duelo, con la pérdida. Puede que a lo mejor se tenían programado unas vacaciones el siguiente año y que a lo mejor ya hayan tenido, ya compraron a lo mejor los boletos o ya tenían una fecha tentativa. Eso también lo van a notar. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. Yo les recomiendo que si tienen tiempo, que lo puedan realizar en esta parte terminando este primer módulo, o que lo realicen en un espacio tranquilos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a volver a retomar sus preguntas, porque al calendario lo que le van a agregar es el por qué. ¿Por qué? Porque este calendario, esta fecha exacta, yo sé que me va a tocar a mí. Puede que sea porque, no sé, en Navidad pues era el ambiente, familiar, no sé, mi tío, eh, por el cual a lo mejor en esta parte tengo mi proceso de duelo, era el ambiente de la fiesta, ¿no? Era el que estaba aquí, bailaba y hacía, ¿no? O porque en esta parte yo recuerdo que siempre lo veía y yo decía, bueno, ¿por qué tan serio? Y que en esos momentos, no sé, tal vez y de alguna graduación, yo sabía que puede que a lo mejor se haya puesto de esa forma, ¿no? Muy efusivo, ya lo esperaba, estaba muy feliz, estaba muy contento, formaba parte de su esencia. Porque también va acompañado de los recuerdos más preciados que podemos tener. Parte incluso de esto está conectado con los recuerdos que tenemos de impacto. ¿Por qué? Porque puede que haya sido en algún cumpleaños, en alguna convivencia. Y aquí no solamente hablando de cumpleaños, nos referimos al cumpleaños de la persona que falleció, sino incluso aquí podemos poner incluso hasta nuestros cumpleaños. ¿Por qué? Porque a lo mejor era el primero que me felicitaba. Era el que a lo mejor me organizaba algo o la que me organizaba algo. ¿Cuál es esa enseñanza? Ok, parte de este calendario igual vamos a ver, pues bueno, ¿qué me enseñó? Tal vez si en esta parte de estos rituales, no sé, en Navidad me enseñó a cocinar el pavo. O en el Día de la Mamá, pues no sé, me enseñó a que se podía festejar, que teníamos que hacer esto. Entonces, lo vamos a ir relacionando con justamente este calendario que vamos a hacer. Y lo vamos a ir anotando. Ok, los cumpleaños, ¿por qué? ¿Cuáles características? Recuerdos preciados. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguien que pueda mencionar? ¿No? ¿Ninguna? No, maestra, todo bien. Muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana. Cualquier cosa, cualquier situación, si después les sale alguna duda, pueden mandar ahí directamente a la LIC, o no sé si tengan un grupo y ya que me lo comparta a mí las preguntas.
Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Bonita tarde. Muchas gracias, maestra. Y el día Muchas de gracias. mañana se les va a estar enviando la grabación tempranito para que estén al pendiente ahí en el grupo, ¿vale? Y muchas gracias, maestra, y a todos por su participación y asistencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.